Hoy vamos a ver la primera parte del video de cómo clonar voces. Ya hemos visto cómo utilizar el deepfake. Ahora vamos a ver una herramienta que es open source, bastante poderosa, que permite clonar cualquier tipo de voz, pero debes de tener en cuenta que la calidad de la voz también depende de varios factores. Primero, que debemos limpiarla de sonidos externos, o sea, hacer un proceso de limpieza de la voz, que para eso vamos a utilizar una inteligencia artificial que se llama Runway, que eso nos permite limpiar el audio de forma que podamos entrenar el modelo. Además, este modelo lo podemos descargar en amplio.org. La gran ventaja es que es fácil de instalar comparado con otros modelos de clonación de voz que, aunque son fáciles de utilizar, lo complicado es la instalación. Igual como hemos utilizado otras herramientas de IA, siempre lo difícil es instalarlas. Entonces acá, para tú bajarla, entonces la página posee, para tú usar el Playground para probarlo, puedes descargar distintos modelos de voz y las guías. Entonces, para descargar simplemente haz clic en Download, y en Download, en este caso, vas a descargar el paquete. Entonces, ya cuando tú ya lo descargas, tú en tu computador debes ir directamente al disco C, crear una carpeta llamada Appio y ahí simplemente descomprimir el contenido. Cuando tú lo descomprimes, simplemente ya lo abres y luego debes ejecutar run install. Pero para ejecutar run install, dejas presionado shift, luego clic derecho por acá a un lado y luego le dices abrir ventana de PowerShell aquí. Y luego cuando le dices abrir ventana de PowerShell aquí, entonces tú vas a arrastrar este archivo hacia acá y darle enter. Como yo ya lo tengo instalado, no tengo necesidad de hacerlo. Entonces él te va a descargar el resto que necesita y hacer la configuración. Y recuerda que debes tener instalado Python 3. ¿Listo? Entonces ya cuando tú ya tienes instalado Python 3, que lo descargas simplemente de la página de Python, entonces ya procedes a instalar con Appleio. Entonces ya luego para ejecutarlo es tan sencillo como abrir de nuevo la ventana y simplemente arrastrar y soltar el que dice Run Appleio. Entonces cuando tú arrastras Run Appleio y le das Enter, entonces él ya te va a abrir, ya como acá lo tengo corriendo, él te va a abrir esta ventana. Entonces, acá lo que podemos ver es la siguiente configuración. Pero primero necesitamos descargar unos modelos. Entonces, acá en Appio vas a dar clic en Models. Entonces, en Model vas a encontrar un montón de voces que tienes disponibles. Hay voces en inglés, en español, en italiano y múltiples idiomas. Entonces, esta herramienta de clonación de voces permite múltiples idiomas. Entonces, por ejemplo, si tú te vas acá para configuración, entonces acá tú puedes elegir el idioma. Tiene una cantidad de idiomas gigantesca. Y luego le haces clic en Restart Apply. Para descargar un modelo, igual también puedes hacer clic en descargar, colocas acá el nombre del modelo o arrastras el archivo. Por ejemplo, busquemos a ver si encontramos algo que se llame, por ejemplo, María. Por ejemplo, yo coloco María. Y acá al descargarlo, él te genera dos archivos. O sea, al descomprimir, te genera un punto index y punto PTH. Entonces lo arrastras y lo sueltas. Igual cuando tú entrenas una voz, la voz que tú entrenas va a tener lo mismo. Por ejemplo, yo me llamo Carlos, entonces eso se va a llamar update flag Carlos y carlos.pth o fulanito.pth. Entonces esta va a ser la voz y estas voces pueden ser utilizadas también en otras herramientas aparte de Appio. Entonces cuando lo arrastras ya reinicias y ya puedes cargar el modelo de voz. Entonces tenemos las siguientes herramientas que son en inferencia, donde tú acá cargas la voz que acabas de descargar, que en este caso un tal Jorge Ávila que no lo conozco. Y acá ya empiezas a convertir, este es cuando tú vas a transformar un audio con la voz de otra persona, o sea, de audio a audio. ¿Listo? Y entonces acá en entrenar, que es el que toma más trabajo, ese lo vamos a hacer en el siguiente video. Ya que en esto nosotros tenemos que limpiar el audio, seleccionar la frecuencia de los archivos, que siempre se ha recomendado esos valores, sobre todo el de 40.000,
Y RBC, que lo que quiere decir es que nosotros vamos a limpiar el audio de impurezas para poder entrenar mediante palabra corta, ya que él coge palabra por palabra, para alimentar el dataset y obtener una voz perfecta. De todas formas, recuerda que para que una voz sea totalmente idéntica se requiere por lo menos de audios de más de 10 minutos. Y eso es lo que nos permite entrenar lo que son las voces neurales, los cuales son voces totalmente naturales. Entonces acá sí es más complejo y ahí recuerda que requieres de una GPU, por lo menos una tarjeta NVIDIA de la serie 2060 en adelante RTX. El TTS, que es la herramienta que yo más suelo utilizar, entonces escoges la voz, ¿cierto? Y acá simplemente vas a escribir el texto. Por ejemplo, introduce el texto que desea sintetizar, podemos dejar ese por defecto, pues modificar la velocidad. Y si tú le das clic acá en convertir, observa. Introduzca el texto que desea sintetizar. Entonces, como podemos ver, ha utilizado bien la voz. Y acá ya tú gradúas la velocidad y lo de la naturalidad depende del modelo que tú vayas a trabajar. Entonces acá tenemos también un mezclador de voz. ¿Listo? Tenemos acá lo de complementos, que eso sí queremos instalar. Y acá para descargar los modelos, acá sí queremos instalar plugins y opciones extras. Y en configuración, que lo único importante acá es seleccionar el idioma. ¿Listo? Entonces acá ya te queda de tarea ir experimentando y en nuestro próximo video, que ese sí es un poquito más complejo, vamos a ver cómo entrenar la voz. Muy bien, hasta aquí este video. No olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.